Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el libro de Éxodo, el estudio del libro de Éxodo, y vamos a repasar un poco el contexto de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos estudiado hasta el capítulo 19, 20, y vamos hoy a llegar o a tratar de llegar hasta el capítulo 24. Permítanme recordarles que para este momento en nuestro estudio, han pasado alrededor de 3 meses, o mejor dicho, 3 meses, desde que el pueblo escogido salió de Egipto. Ellos van a llegar al Sinaí, que sabemos que significa esta palabra espinoso, y van a acampar frente a la montaña, es decir, van a hacer un gran campamento de esos más de 2 millones de personas que están allí, y van ellos a acampar, y recibirá entonces Moche el llamado de Hachén para que se comunique con el pueblo lo que él quiere hacer. Aquí lo que tenemos que apreciar es que va a ocurrir una vez que están allí frente al Sinaí, debe ocurrir o debe terminar ocurriendo la firma del pacto. La firma del pacto en el cual ellos pasan a ser pueblo de Dios, toda esa comunidad que está ahí, todo ese pueblo que está ahí, de gentiles y de herederos de Jacob, van a pasar a ser pueblo de Dios y Dios va a pasar a ser su rey. Ese es el pacto. Entonces, antes de que ocurra este pacto, tal cual puede ocurrir entre dos personas que van a firmar el pacto, debe haber algunas condiciones. Y Dios le pone a Moshe las condiciones para que las exprese al pueblo. ¿Cuáles son estas condiciones que él le pone para él ir, por decirlo así, a acercarse, a sentarse a una mesa de negociación, a firmar un pacto? Pues estas condiciones son, primero, que se acuerden que él los ha traído hasta allí. Segundo, que si ellos escuchan su voz y guardan su pacto, entonces ellos serán un prototipo de todo lo que debería ser los pueblos del mundo, todo lo que debería ser la humanidad. Esa es la segunda condición que les pone, que escuchen y que guarden. Y tercero, les va a decir, bueno, si están de acuerdo, entonces serán para mí un reino de gente importante, un reino de sacerdotes. Sacerdote también significa gente importante, y una nación apartada, es decir, una nación santa. Así es, tenemos que Dios está poniéndole a Moshe para que lleve al pueblo tres condiciones: que se acuerden que él los sacó y los tiene allí frente al Sinaí, que escuchen y guarden el pacto, y así podrán llegar a que ese pacto se convierta en una realidad, que sean un pueblo y él su rey. Y tercero, que si hacen así, entonces ellos se convertirán en una nación santa y un pueblo kadosh, ¿ok? En un pueblo de gente importante. ¿Cuál es la respuesta que le da el pueblo a Moshe para que se la lleve a Dios? La respuesta fue: haremos todo lo que Hashem ha dicho. Entonces Moshe va y le comunica a Dios estas palabras del pueblo. Es decir, que ellos van a hacer todo lo que las tres condiciones que ha puesto Hashem. O sea, que se acerque Dios para entonces firmar este pacto. Pues bien, se establece entonces la venida de Hashem para el pacto, y Hashem le dice: si están ellos de acuerdo, entonces he aquí que vendré a ti en una nube densa, es decir, en una densa nube. Acuérdese que hay unos grandes paralelismos que vamos a ver aquí. Piense en este momento cuando le digo que él va a venir, que él está diciendo que va a venir en una densa nube. Traslade sus pensamientos a cómo va a ser la segunda venida de Hashem. Dice: vendrá con las nubes. Entonces, luego le dice a Moshe: vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga. Observe por qué va a venir en una densa nube: para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Fíjense que dice para siempre, es decir, que lo que va a hablar Moshe en el Sinaí es para todas las generaciones de creyentes que hasta hoy y los que faltan por venir acepten este pacto. ¿Sí? La densa nube es donde él va a venir, su palabra se va a oír para todos con chofar, con sonido de trompeta, y esto deben creerlo tanto los que estuvieron en el Sinaí físico como los que estamos en nuestros Sinaís espirituales. Bueno, una vez que el pueblo ha aceptado que Hachén se acerque a firmar el pacto, entonces él le da las condiciones para que ahora
se firme. Las primeras condiciones, las tres primeras condiciones fueron para que él viniera al pacto. Ahora las condiciones vienen para la firma. La primera condición es conságralos, le dice a Moshe, conságralos, es decir, sepáralos y dedícalos a mí, hoy y mañana, y que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Es decir, les va a dar 3 días, 3 días. Acuérdese cuánto tiempo estuvo el Señor en la tumba. Estén preparados para el tercer día. El tercer día para el Señor fue cuando Él se levantó. Aquí le dice, estén preparados para el tercer día. Acuérdese qué pasó con los apóstoles en aquel momento. Los apóstoles, muchos no creyeron que después de su muerte Él se iba a levantar. Aquí les está diciendo, prepárense para el tercer día. Porque al tercer día el Señor descenderá, bajará en esa nube a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Fíjense lo que está diciendo, así como vino al monte Sinaí, así va a venir en su tercera venida a la vista de todo el pueblo sobre toda esta tierra de espinos, sobre toda esta tierra donde estamos en este momento, el mundo. La tercera condición que les pones para la firma es: pondrás límites alrededor del pueblo para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene el chofar largamente, cuando suene largamente el chofar, la voz de Dios, ellos subirán al monte. ¿Qué nos quiere decir con estas condiciones desde el 3 hasta el 5? Del punto 3 al punto 5, lo que él está diciendo es que hasta que no se firme un pacto, hasta que no esté bien firmado y documentado, nadie tiene derecho a pasar el límite a Hachén. Eso fue lo mismo que ocurrió con Moshe. Moshe llegó hasta la zarza y el Señor le dijo, no, quédate ahí, no te acerques, quítate las sandalias. Les puso condiciones a Moshe para acercarse. Aquí no está poniendo condiciones a todos, porque él dice que esto es para todos. Es decir, para los que estaban allí, para los que estamos buscando de él. Las condiciones son, no nos podemos acercar hasta que no hayamos firmado el pacto. Hasta que no o escuchemos largamente el chofar. Allí no podemos entonces subir al monte. Bien, una vez que se aceptó que él viniera, una vez que se aceptaron las condiciones, entonces la presencia de Hachén va a llegar. Y dice, aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube, donde viene Hachén, sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Lo segundo que ocurrió es que Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Acuérdense que van a llegar hasta un límite. ¿Por qué tienen que llegar hasta el límite? Porque tienen que escuchar primero lo que va a decir Hachén y si están de acuerdo pasarán una firma y si pasan esa firma entonces tendrán derecho a subir. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte, es decir, la tierra misma, como va a ocurrir en su venida, será estremecida con violencia. Así va a ocurrir la venida del Señor, ya no a ese Sinaí, sino a este mundo. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moshe hablaba y Dios respondía con el trueno. Es Moshe el que está teniendo el diálogo con la nube densa. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moshe subió. Observe que está ocurriendo aquí que no es Dios en su poder que está bajando, es el mensajero, es la nube densa que lleva el mensaje del Señor para todos los que están allí frente al Sinaí, pero escoge a Moshe como su vocero primero. Después dice, el Señor dijo a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Porque no es que nosotros nos acercamos a Él, es Él quien nos escoge. Entonces no podemos traspasar las condiciones del pacto diciendo, no, yo voy a ver si escojo a Dios. No,
Él nos escoge, Él primero nos pone el límite. Si escuchamos su voz, si guardamos su mandamiento, entonces estamos aceptando el pacto y podemos acercarnos a Él. Dice, también se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Aún siendo sacerdotes, aquellos que son líderes no pueden acercarse al Señor si no están verdaderamente aceptando ese pacto. ¿Sí? Luego dice, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Moshe le está diciendo al Señor, bueno, Señor, tú me lo dijiste, ya yo se lo pasé a ellos, no nos podemos acercar. Luego él dice, Hachén dice, ve y vuelve a subir tú y Aarón. Aarón significa portador de luz, y aquí quiero que capte un mensaje espiritual que está dando el Señor. Moshe, en todo lo que es espiritual de la Torá, significa él mismo la Torá, porque es quien la tomó, la escribió y la llevó. Así que para los hebreos, hoy día Moshe es la Torá. Y Aarón viene siendo el portador de luz. Entonces observe esto. Ve, desciende y vuelve a subir. Tú, Torá, y tú, el portador de la luz. ¿Quién será el portador de la luz para nosotros? Dice, contigo subirán Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Luego ya entramos al capítulo 20 y aquí es donde Hachén le habla a Moshe, les da las devarim son las palabras, es decir, los 10 mandamientos que significan, hemos visto, el testimonio de Hachén. Y dice, primero, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, es decir, la nube emanaba unos sonidos que todos los que estaban ahí lo escuchaban, ojo, y lo entendían porque era la voz de Hachén hablando de esas palabras, de esas devarim, de esos mandamientos que él estaba dando, y todos los estaban escuchando independientemente de si eran hebreos o eran una mezcla de naciones. Las tradiciones hebreas dicen que allí estaba la representación de las 70 naciones y que cada uno escuchó las palabras de Hachén en el lenguaje que les correspondía. Esto es lo mismo que ocurrió en Pentecostés, en griego, en los 50 días después del ascenso de Hachén, que se encuentran en el aposento alto y allí Pedro y todos los apóstoles hablan en diferentes lenguas para todas las naciones que estaban representadas en Jerusalén o en Jerusalén en ese momento. Entonces ese es otro paralelismo que tenemos aquí. Hachén está hablando en todos los idiomas los que están en el Sinaí y el Ruach HaKodesh a través de los apóstoles está hablando a todas las naciones que están en Jerusalén en aquel momento de Pentecostés. Y luego dice, habla tú, le dice el pueblo a Moshe. ¿Por qué? Porque estaban temblando cuando oían todas las palabras que le estaba diciendo Hachén, que tendrían que cumplir. Y si no las cumplían, pues tendrían consecuencias. Por lo tanto, ellos tienen miedo, se hacen más alejados del límite y les dicen a Moshe, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque tal vez veían la carga de los mandamientos pesada y decían, no somos capaces de cumplirlo. Luego le dice, no temáis, le dice Moshe, porque Dios ha venido para poneros a prueba, es decir, para que tengan experiencia, para que crezcan. Y dice, y para que su temor, es decir, temor es para que tengan temor de perder la fidelidad. No es que le tengan miedo terrorífico como se le tiene a muchas cosas, sino que sea un temor de perder esa fidelidad. Es como cuando un niño está con su padre en un gran evento, digamos en un mall o en una evento donde hay mucha gente y se zafa de la mano por accidente de su padre, se zafa de la mano y queda en un temor de perder el contacto con su padre. A eso se refiere el temor de Dios, a perder la fidelidad, el contacto con Hachén. Entonces dice, es para que ustedes tengan esa experiencia y teman perder esa fidelidad. Es para que no pequen. El tener la fidelidad de Hachén a través de Ruach HaKodesh es
tener la oportunidad de no pecar. Entonces dice, el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moshe se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Mire, Moshe es el que se está acercando ahora, ya bajó la nube espesa, se posó sobre el Sinaí, ahora Moshe debe entrar a esa nube para obtener todo lo que tiene que Moshe obtener de las palabras de Hashem. Dice, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo, le dice Hashem a todos. Y dice, no haréis junto a mí dioses de plata. Todo esto lo está emanando de la nube a todos. Todos están escuchando. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes, en todo lugar donde haga recordar mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Fíjense que me llama la atención aquí que Hashem les está diciendo, primero le está dando mandamientos que vamos a ver más adelante más precisos, de que no se hagan dioses de plata ni de oro, y luego le dice que su altar debe ser un altar humilde, sencillo, de tierra. Luego más adelante veremos cómo se va a convertir este altar. Pero a este momento él está diciendo lo más sencillo. Él está diciendo también que van a tener que hacer los sacrificios, pero esos sacrificios también van a tener que ser de acuerdo a como él se los diga, no como están acostumbrados a hacerlo ellos. Y dice que si hacen todo esto, entonces él vendrá y los bendecirá. Dice, si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él lo profanarás. O sea, tiene que ser tal cual él lo está pidiendo. Y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Es decir, el altar no debe tener una escalera como enorme para que cuando el sacerdote vaya subiendo, pues como no tenían todavía este tema de ropa interior, pues no fueran avergonzados. Aquí también hay el mensaje espiritual es que las cosas se hagan lo más sencilla y según el orden de Hashem, no según el orden de hombre. Entonces, después que él habla todo eso, Moshe va a entrar a la nube por primera vez y va a comunicarse con el Señor. Y una vez que él entra, él dice en los capítulos 21, 22 y 23 que desde la nube Hashem le habla los mandamientos, procedimientos y promesas y juicios que deben guardar todos los que están de acuerdo en firmar el pacto con Hashem, en el cual él será nuestro rey y nosotros seremos su pueblo. Luego en el capítulo 21 ya observamos que van a ser entregadas leyes sobre esclavitud, leyes sobre el homicidio y la violencia, leyes para los amos y propietarios, leyes que están dirigidas más que nada a los gentiles por las características de la vida que han llevado como gentiles. No tienen conocimiento de Dios y estos gentiles que han salido de Egipto con el pueblo de los herederos de Jacob, que sí tienen más o menos información de cómo debe ser las regulaciones con Dios. En este caso ellos no tienen ninguna regulación, los gentiles se han comportado de una manera libertina y el Señor le manda a ellos primero las leyes estas sobre esclavitud, homicidio, violencia y sobre las posesiones. Luego en el capítulo 22 nuevamente vemos algunas leyes sobre restitución también para los gentiles y luego vemos diversas leyes para los herederos de Jacob. En el capítulo 23 vamos a ver que hay leyes para todos. Viene la alianza, que no hagan alianza con los poderosos, que sean imparciales en cuanto a la justicia, que no sean opresores, que deben cuidar la creación, guardar el Shemitah, sea el Shabbat de la tierra, que tienen que hacer peregrinaciones, a 3 fiestas y ofrecer primicias. O sea, esa peregrinación era que tenían que ir al templo donde se había establecido la casa en ese momento temporal de Hashem. Y deberían honrar adecuadamente a Hashem, no deberían hacer honras basadas en lo que ellos conocían que se hacían con otros dioses. Y luego finalmente en el capítulo 23 Hashem les hace la promesa de que iría un ángel delante de ellos. En el capítulo 24 lo que vamos a encontrar es que Hashem hace un llamado para que se acerquen los que él escoge. Hace un llamado, ojo, no los llamó, no los subió al monte, sino que los llamó, le dijo, van a venir estas personas, pero no les dijo suba. Luego Moshe sale de la nube a la que entró por primera vez.
Moshe va a escribir las devarim, los mandamientos, los mispat, los 10 mandamientos y los procedimientos, las promesas y los juicios. Todo Moshe lo va a escribir. Póngase a pensar cuánto tiempo está pasando frente al Sinaí con todo lo que está ocurriendo. Moshe escribe los rollos todo lo que escuchó en la nube y Moshe ordena entonces hacer sacrificios. Fíjense que no se deja ver aquí que Hachén le mandó a Moshe a hacer sacrificios. Moshe va a hacer el sacrificio, que vamos a ver cómo se va a hacer más tarde, porque ese era el modo que ellos conocían de firmar un pacto de sangre. Luego se sella el pacto y los que él llamó van a subir como escogidos al monte, ¿sí? Y van a entrar a la nube, pero no entran a la nube, perdón, van a ser llamados al monte a un cierto nivel y no entran a la nube. Luego Moshe llamado a entrar a la nube por segunda vez y allí se va a quedar 40 días y 40 noches. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 24. Entonces iniciemos en el capítulo 23 del 1 al 3 diciendo: no debes llevar rumores falsos, no te unirás a los culpables para actuar como un testigo malicioso, no te pondrás del lado de los poderosos para hacer el mal, no darás un testimonio perverso en una disputa para pervertirla a favor de los poderosos, ni deberás mostrar deferencia, parcializarse a un hombre pobre en su disputa. Note que son mandamientos sobre la relación con los gobiernos, con los poderosos. Aquí Hachén le está diciendo cómo actuar con todas las cosas que están ocurriendo en este mundo en este momento. Luego le dice: cuando te encuentres con el buey o el asno de tu enemigo, fíjese cómo le va a hablar con las relaciones tanto con los poderosos como con los enemigos. Y también va a ser aquí observancias sobre cómo debe relacionarse con el pobre y con los extranjeros. Dice: cuando te encuentres con el buey o el asno de tu enemigo, debes devolvérselo. Cuando veas el asno de tu enemigo acostado bajo su carga y se abstenga de levantarlo, debes no obstante levantarlo con él. Es decir, aquí el Señor le está diciendo un mandamiento que ya Yeshua nos lo recuerda cuando Él viene y dice: ¿qué tiene de ventaja que ames a tus amigos, a tus hermanos? Cuando tiene que tener ventaja es que ames a tus enemigos. Entonces este mandamiento Él lo replica en su testimonio. Dice: no negarás a nadie justicia en un pleito simplemente porque es pobre. O sea, no te ponga del lado de los poderosos, porque si miras al pobre no tiene importancia, entonces tampoco tendrá importancia ante Hachén. Manténgase alejado de una acusación falsa, no traigas a la muerte a los inocentes, no porque tienes que caer bien a alguien o al poder o a la bestia, tienes que falsear acusaciones que pueden traer la muerte de gente que es justa, porque Hachén le dice: no absolveré al malhechor. El malhechor es aquel que niega la justicia, que aquel que falsea y aquel que se pone parcializado con los poderosos. No aceptes sobornos. ¿Por qué? Porque los sobornos ciegan los ojos del que ve y tuerce las palabras del sadik, del justo. Es decir, muchas cosas hoy están sucediendo porque aceptan soborno desde personas hasta gobiernos, y esto lo lleva a que se tuerza lo que es justo, y mucha gente hoy sufre precisamente por los sobornos. No oprimas al extranjero porque conoces los sentimientos del extranjero, habiendo sido vosotros mismos extranjeros en la tierra de Egipto. Y continúa diciendo: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás en Shabbat, en reposo, para que el pobre de entre tu pueblo pueda comer, y lo que ellos dejen los animales salvajes en el campo puedan comer. Observe cómo el Señor está mandando a cuidar la tierra, está mandando a cuidar su creación. Por eso que tenemos tanto problemas con el cambio climático, porque no cuidamos la tierra, no cuidamos su creación. Haz lo mismo con tu viña y tu olivar. Por 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás, harás Shabbat. ¿Para quién? Para tu buey y asno puedan descansar, para que descanse el hijo y
el hijo de tu sierva y el extranjero, y sean renovadas sus fuerzas. Entonces todas las cosas que yo te he dicho, guárdala. No invoque los nombres de dioses, ni aún sean escuchados cruzando tus labios. Aquí se observa claramente otros mandamientos que el Señor está dando y luego pasa a decirle, 3 veces regalín, 3 veces peregrinarás al año y haréis fiesta, fiesta para mí, la fiesta de Hamazot, que son los panes sin levadura. Shomer, guardarán y observarán esta fiesta. Y la van a observar y guardar como Moed, como una cita de Dios, por 7 días, como yo te ordené. Ya eso se lo ordenó en Éxodo 12. Luego dice, tienes que comer matzá en el tiempo determinado, en el mes de Abib, porque fue en ese mes que saliste de Egipto. Miren cómo le vuelve a decir las condiciones que ya le había dicho. Acuérdate que te saqué con alas de águila. Acuérdate que te saqué con manos poderosas. Siempre está recordándolo y aquí está diciendo que vas a tener que hacer ese recordatorio 3 veces al año cuando te acerques a él, primero en la fiesta de Hamatzot, que son la fiesta de los panes sin levadura, y luego le dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Este es un tema que se ha tomado mucho por los líderes para que la gente vaya a las iglesias con una provisión de dinero, pero no se está hablando de eso. Lo que está hablando es que cada una de estas fiestas tienen que ver con la producción agrícola. Entonces el Señor le está diciendo que vayan a esas fiestas y se presenten con las manos, que no se presenten con las manos vacías, porque estamos hablando de fiestas, peregrinaciones a las que van a ir con una muestra de la producción de su obediencia, de haber sembrado y cuidado la tierra. Le dice, y la fiesta de Shavuot, la fiesta de la cosecha o de las semanas, y los bikurim, los primeros frutos del esfuerzo que hayas sembrado en el campo, lo tienes que llevar también a esa cita. Y luego dice, y la celebración, la recogida de la fiesta de Hasukot, al final del año, cuando recojas el campo, del campo el resultado de tus esfuerzos. Note que le está diciendo que tienen que ir después de esas, a raíz de esas 3 fiestas, 3 peregrinaciones al templo donde el Señor lo haya puesto y presentar el resultado de cada una de esos mandamientos, de haber hecho Hamatzot, de haber hecho Chabot y de haber hecho Sukkot. Son 3 fiestas que tienen que ver. La primera, las Hamatzot, panes sin levadura, tienen que ver con la cebada. De ahí se sacaban los panes. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Mostrar las primeras gavillas de esa cebada, mostrarlo. Luego en Chabot tenían que llevar el pan ya hecho del trigo y en Sukkot tenían que llevar los frutos. Entonces, Mazot tiene que ver con la producción de cebada, Chabot tiene que ver con la producción de los granos, en este caso de trigo, y Sukkot tiene que ver con la producción de uvas e higos. Y dice, 3 veces al año todos vuestros varones se presentarán ante el Adón Hashem, llevando que la muestra de que cumplieron, dice, no te presentes con las manos vacías. ¿Por qué? Porque él dice Proverbios 24, en invierno el perezoso no hará. Oiga, en invierno el perezoso no hará. A la hora de la siega busca y no encuentra nada. Lo que está diciendo es que si fuiste un perezoso, fuiste un desobediente y hoy no te puedes presentar a las 3 o alguna de esas 3 fiestas o citas con el Señor con tus manos vacías. ¿Qué es lo que indica que hayas llegado con las manos vacías? Que eres un perezoso, un desobediente del mandamiento que Hachén te dijo. Siembra la tierra para que cultives cebada, siembra la tierra para que cultives trigo, siembra la tierra para que cultives frutos de uva o de higos. Eso es lo que está diciendo. Si te presentas al Señor a esa fiesta sin nada, para él eres un perezoso y un desobediente del mandato. Y él lo que busca, como dice 3 de Juan 2, dice, amado, ruego que seas prosperado en todo lo que vayas a hacer, en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. ¿Qué quiere decir? Haz lo que te dice el Señor y serás prosperado. Cuando vayas a la cita con Él estarás prosperado no solo en la producción de tu tierra, sino también en tu alma y en tu salud.
Y le dice finalmente, no adorarás a tus dioses ni los servirás ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Es decir, no, si haces esto con los dioses, entonces ante Dios vas con las manos vacías. Las citas de las 3 fiestas era para mostrar que has seguido Torah y por tanto has prosperado y no te presentas con las manos vacías y al no presentarte con las manos vacías, sino con la muestra de que has seguido Torah, es porque tampoco adoraste a dioses paganos. Luego le manda a decir, no ofreceréis la sangre de mi sacrificio. Escuche esto, la sangre de mi sacrificio con nada leudado. Aquí está nuevamente haciendo el paralelismo de lo que ocurrió con él en la cruz. Si tú vas, como hoy día se acepta a Yeshua por una simple oración, le está diciendo, si aceptas ese pacto de sangre que yo hice, no lo mezcles con pecado. No te vayas después que hiciste esa oración a volverte al mundo y el domingo volver a tu iglesia. Eso es mezclar el sacrificio de Yeshua con leudado. Y dice, y la grosura de mi ofrenda de fiesta no será dejada hasta la mañana. Y aquí nuevamente le hace referencia al sacrificio de Yeshua, que fue el 14 de Aviv, para el 15 de Aviv en la tarde, 14 de Aviv en la tarde y el 15 de Aviv ya cambió el día, es día 15, era Pesach y tenían que bajarlo de la cruz. Él le dice, no dejes la grasa de mi ofrenda de fiesta, porque era fiesta de Pesach, no la dejarás hasta la mañana. Así que eso se cumplió. Luego dice, las primicias escogidas de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Nuevamente le hace saber, no te presentes con las manos vacías, porque entonces si te presentas con las manos vacías, no estás haciendo Torah. No es que veas ahora cómo vas a recoger dinero hoy día para llevar a un templo, es que hayas sido prosperado porque si seguiste los mandamientos, los mishpatim de la Torah y pudiste aprovechar las promesas de la Torah. Y luego salta a un versículo que nos deja un poco desconcertados en cuanto a qué quiere decir. Dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto trajo mucha, digamos, agregaciones por parte de los rabinos judíos que dijeron que esto se debía a que uno no debía comer alimento lácteo con carne. Y arriba de este mandamiento impusieron ellos mandamientos de hombres como que no puedes tomar un lácteo y comer algo cárnico sino 6 horas después, que no puedes comerte una hamburguesa con queso porque estás mezclando lácteo con carne. En fin, se elaboraron por parte de los rabinos un montón de leyes de hombre sobre este mandamiento, cuando en realidad este mandamiento está, como lo vemos aquí, conectado con sacrificios, no con comer algo. Entonces, finalmente los eruditos de Torah descubrieron que este mandamiento se debe a que en la antigüedad los paganos mezclaban la carne, cocían una carne con leche en una olla y luego iban y derramaban sobre sus cosechas ese recipiente de leche con carne cocida para que las cosechas funcionaran, pero era una adoración a sus dioses de la producción, con lo cual aquí Hashem le está diciendo, no me hagas lo mismo que le haces a los dioses, es decir, no me adores con tradiciones paganas. A eso se refiere. Y aunque los eruditos judíos de la antigüedad o de la Edad Media ya hicieron esta acotación a ese mandamiento, los rabinos no lo quitaron y hoy día los judíos modernos se mantienen en que esto es no comer lácteo con carne. Bien, continuamos. He aquí dice, pondré un ángel delante de ti. Luego que le da toda esta información, note esto, luego que le da toda esta información del comportamiento con los poderosos, de la justicia, le da los tres peregrinajes, luego le va a decir, y ahora pondré delante de ti
un ángel para que te guarde en tu camino y te lleve al lugar que he preparado. Aquí mucha gente piensa que Hachén está mandando un ángel alado, un personaje que va a ir delante de ellos, pero no se está refiriendo a eso. Note que primero le dice para que te guarde en tu camino y te lleve al lugar que he preparado. Pero si usted sigue leyendo, usted no va a encontrar un ángel alado con espada delante de ellos quitando sus enemigos. No, lo que está hablando aquí es de la Torá. Y le dice, cuidado, cuidado con él. Chema su voz y no le seas rebelde. Es decir, chema la Torá. Chema la Torá y no le seas rebelde a la Torá. Porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en él. Está en la Torá el nombre de Hachén. Pero si usted chema lo que él dice y hace lo que yo te diga, ¿eh? Es que la Torá está hablando Hachén y Hachén es la Torá. Y dice, y haces todo lo que yo te diga, entonces yo seré un enemigo a tus enemigos y adversario de tus adversarios. Cuando mi malak, mi ángel, vaya delante de ti y te traiga a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los cananeos, a los heveos, a los jebuseos y a los gergeseos, yo terminaré con ellos. Es decir, él terminará con nuestros enemigos. Ese ángel que va delante de nosotros es la Torá y él los exterminará porque ya está escrito que él los va a exterminar. ¿Ok? Pero eso lo hará el ángel si chema, si escuchamos lo que él dice. Entonces, Gálatas 3:23 dice, de manera que la Torá ha venido a ser nuestro pedagogo, nuestro instructor para conducirnos a Mashiach, es decir, para que pasemos por este mundo y regresemos a el Gan Eden, a la Jerusalén celestial, a fin de que seamos justificados por la fidelidad. Dice, no te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás. ¿Ante los dioses de quién? De todas esas 7 naciones. Ni seguirás sus prácticas. Más bien los demolerás completamente y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra, es decir, sus dioses. Y servirás a Hachén tu Elohim. Todo esto lo está diciendo el ángel, ¿ok? Y él bendecirá vuestro pan y vuestras aguas. ¿Quién? El ángel. Si usted hace todo lo que él está diciendo, él va a bendecirlo. Entonces, si usted hace todo lo que está diciendo, el ángel, Torah, él va a traer bendiciones. Y dice, y quitaré la enfermedad en medio de ti. En tu tierra las mujeres no abortarán ni serán estériles. Está dando puras promesas. Y el número de tus días yo completaré. Es decir, no vas a tener enfermedades y vas a morir como Abraham en sana vejez, en buena vejez. Yo enviaré terror de mí delante de ti, echando por confusión a todas las naciones. Son puras promesas lo que estamos escuchando en este momento. Las naciones donde entres tendrán miedo, se confundirán y dice, y yo haré que tus enemigos se vuelvan de espalda, corran. Yo enviaré avispas, plagas delante de ti para echar al cananeo, al heveo, al eteo, que se vayan delante de ti. Yo no los echaré en un año, y ponga atención a lo que va a decir, yo no los echaré en un año, lo que causará a la tierra volverse desolada y a los animales salvajes, y que los animales salvajes sean muchos para ti. Yo los echaré delante de ti gradualmente hasta que hayas crecido. Es decir, aquí hay un factor muy importante. El Señor quiere que crezca en número y puedas tomar posesión de la tierra. Yo pondré tus fronteras desde el mar de Suf hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Puras promesas en lo que estamos escuchando. Promesas de que va a quitar enemigos, promesas de que va a haber salud, promesas de que va a entregar posesiones. Dice, porque yo entregaré a los habitantes de Jaret, de la tierra, a ti, y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no vivirán en tu tierra. De lo contrario, ellos te harán pecar contra mí. Porque si te sirve a sus dioses, ciertamente será trampa para usted. Esta porción lo que nos está enseñando es que
ese ángel que va adelante tiene bendiciones. ¿Bendiciones de qué? Bendiciones de alimento, de que va a haber provisión para todo aquel que haga caso a ese ángel. Va a haber bendiciones de salud, no de enfermedad. Va a haber bendición de salud y no habrá muerte infantil, es decir, que van a haber nacimientos sanos. Va a haber buena vejez para todos aquellos que siguen lo que el ángel está diciendo. Va a haber seguridad y protección. No va a haber temas de robos, ni de asesinatos, ni de hurtos en todo aquel que guarde esas palabras de ese ángel. Va a haber un crecimiento espiritual también en el que siga las palabras de ese ángel. Va a haber respeto de los de afuera, de las naciones que no son como nosotros, como la nación de Dios. Va a haber un respeto y además va a entregar el Señor posesiones y prosperidad. Todas son promesas, pero son promesas atadas a mandamientos. ¿A qué mandamiento? A que no te vuelvas idólatra, a que sirvas solo a Hashem y a que crezcas espiritualmente. Luego el Señor va a hacer, ya en el capítulo 24, iniciando en el versículo 1 al 2, va a ser un llamado. Observe, dice, la palabra de Hashem habló a Moshe, la palabra habló a Moshe, suban a Hashem, usted, Aarón, Nadab, que significa generoso, Abihu, que significa Dios es mi padre, y 70 de los ancianos de Israel. Fíjense cómo le dice, esto es un llamado nada más, no le está diciendo que ya subieron, le dice a Moshe, háblales que se preparen, que tienen que subir 70 ancianos, más Aarón y sus 2 hijos. Póstrense, dice, cuando suban, póstrense, adoren a la distancia, o sea, no van a entrar a la nube, van a estar allí adorando, pero a la distancia. Y luego dice, únicamente Moshe vendrá cerca de Hashem, será el único que entra a la nube. Los otros no estarán cerca y el pueblo no subirá con él. ¿De qué estamos hablando? Este es el mismo llamado que hace Hashem, que el mismo llamado que hace Hashem lo hace Yeshua en su momento. Dice en Marcos 3:13, y subió al monte, llamó a los que él quiso, fíjense, y ellos vinieron a él y designó a 12, tal cual está dando un número aquí. Hashem también dio un número allá, dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para que vinieran con la palabra. Los que están acá en el monte Sinaí también van a bajar y tienen que predicar la palabra que escucharon. Luego en Lucas 10:1 dice, después de esto el Señor designó a otros 70. Ven que primero llamó a unos como a Aarón, a Moshe, a los hijos, y luego escogió a 70. Aquí también él escoge a 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Luego dice, llegó Moshe y habló al pueblo todas las palabras. Primero hace un llamado a esos 70 ancianos con Moshe y Aarón y sus hijos, y luego le va a entregar todas las palabras a Moshe, y Moshe va a bajar al pueblo con estas palabras. Y dice, respondió todo el pueblo cuando Moshe le da todas las palabras que le dio Hashem, todo el pueblo como una sola voz, escuche, como una sola voz, dijeron, todas las palabras que Hashem ha hablado haremos. Es decir, están aceptando firmar un pacto con todos los detalles que hay en ese pacto. Y escribió Moshe todas las palabras de Hashem. Observe esto, ahora Moshe se va a sentar y va a redactar el documento, el cual todos los que están ahí están aceptándolo. ¿Cuál documento es? El que Dios le entregó a Moshe en la nube. Él lo está redactando ahora en blanco y negro para que todo el mundo esté claro lo que va a firmar. Entonces dice, se levantó temprano en la mañana, Moshe, edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Él envió a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas y corbanot de paz de todos los toros, es decir, novillos, para Hashem. Observe lo que hace Moshe. Moshe va a tomar 12 piedras, va a hacer un altar
Usted dirá, bueno, pero ¿y dónde está la mezcla de los gentiles que están ahí? Pues la mezcla de los gentiles en algún momento tienen que convertirse a pueblo de Israel. Así que cada uno de ellos va a entrar en una de esas tribus. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Caleb. Caleb era un ceneo y Caleb quedó como uno de los principales de la tribu de Judá. Y ese es el claro ejemplo de lo que va a ocurrir. Por eso hay 12 piedras, no hay 12 piedras más 70 naciones, no. Todo el que entra ahí tiene que ser pueblo de Israel, una sola nación. Entonces Moshe tomó la mitad de la sangre del sacrificio de los toros, escuche bien, y lo puso en vasijas, 2 vasijas, por lo que vamos a entender. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Entonces con una vasija rocea el altar de las 12 piedras para hacer efecto de que esas 12 tribus en donde van a estar mezcladas la mezcla de las 70 naciones ya están rociadas con la sangre. Y luego tomó el Sefer. Fíjense lo que hace ahora. Toma el Sefer, el rollo que él escribió con las palabras de Hashem, que es el Brit, o sea, la Torá misma, y va a llamar al pueblo y va a leerlo en voz alta delante del pueblo. Es decir, todo lo que escribió, todo lo que primero le dijo y ellos aceptaron, ahora se los va a leer para que les quede claro qué es lo que están aceptando. Ese ángel que va a ir delante de ellos y que les va a dar promesas así como nos las da a nosotros, pero si incumplimos esas promesas, entonces también tenemos juicios. Así que hay mandamientos que hay que cumplir de acuerdo a un procedimiento y eso nos traerá bendiciones de promesas, ¿sí? Pero si las aborrecemos, si no las escuchamos, entonces la consecuencia es lo que dice el juicio que corresponde al rompimiento de ese mandamiento, ¿sí? Por eso este ángel, esta Torá, lo que hace es dimensionarlo, las grandes bendiciones que tenemos, pero también dimensionarnos el juicio que corresponde si faltamos a los mandamientos. Entonces, él lo leyó en voz alta delante del pueblo y fíjense lo que ocurre. Ellos dijeron, todas esas palabras, es como si dijera, todas esas palabras que has escrito, que Hashem te mandó a escribir y nos las estás leyendo, todas ellas las haremos y las escucharemos. Moshe tomó entonces la sangre y roció sobre el pueblo. Fíjense, después de leído el pacto, roció sobre el pueblo esa sangre y con eso era haciendo la firma, el sello final del pacto, que ahora sí estaba escrito y que ahora sí estaba leído y aclarado y todo el mundo lo aceptó, pues entonces se roció la sangre. Sí, y dice, esta es la sangre del pacto. Mire cómo dice, esta es la sangre del pacto, el cual Hashem ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que escribió en el documento, los 10 mandamientos y todos los mishpatim y todas las promesas y todos los juicios que él escribió en la Torá, en ese Sefer, en ese libro, y que ahora todo está rociado con sangre, es la firma del pacto. Esta es la sangre del pacto. Y esto es lo mismo que Yeshua dijo en Mateo 26, del 26 al 28. Mientras comían, Yeshua tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió. Aquí haga referencia al pan como Torá, el alimento, porque no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Hashem. Y lo que sale de la boca de Hashem es la Torá. Entonces aquí están comiendo Torá espiritualmente. Él lo da y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, este es el ángel que va delante de ustedes, la Torá. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es, ¿qué cosa? Esto es mi sangre del pacto. La misma palabra que usó en el Sinaí, la vuelve a usar en el aposento alto, que es derramada por muchos. Ojo que dice por muchos, no por todos. Por muchos para el perdón de los pecados. Esto es lo que Hashem le está diciendo en el Sinaí, se lo está diciendo acá. Acá en el Sinaí se está firmando un pacto con todos los más de 2 millones que hay allí. Aquí Hashem está firmando el pacto con los que estamos hoy en vida y que estuvieron en vida con él.
Esto es el pacto antiguo y esto que estamos leyendo en Mateo es el pacto mismo, el mismo pacto, pero renovado. La firma del pacto conlleva tres cosas: sacrificio de sangre, se lee la Torá, que es el pan, y se rocía el pueblo con la sangre, que es el vino. Entonces estamos hablando, para entenderlo mejor, de lo que es un pacto de sangre. En la antigüedad, dos grandes personajes iban a firmar un pacto de sangre y mataban un animal, lo rajaban a la mitad, la sangre se vertía en ambos lados la sangre quedaba vertida en las mitades, en el centro del corte del animal, y los dos personajes que iban a firmar el pacto tenían que pasar por en medio de ella, donde sus sandalias y la, la, la bata de sus trajes se manchaban de sangre. Luego, lo significativo de esa mancha de sangre o de ese pacto de sangre es que si alguno de ellos quebrantaba ese pacto, ese sería hecho como ese animal que estaba allí partido a la mitad. Es decir, sería muerto y destazado como ese animal. Ese era el pacto de sangre. Luego ellos podían cocinar ese animal y comerlo. Entonces, continuamos. Ahora en el capítulo 24 del 9 al 11, miren lo que ocurre. Los que él llamó, porque ya se firmó el pacto, serán ahora escogidos para subir. ¿Sí? Note que ellos van a subir después que se ha firmado el pacto de sangre, que lo han leído y que lo han aceptado y que han hecho el sacrificio y han sido rociados con esa sangre, con lo cual están pactando que ellos pueden morir si fallan en los estatutos de ese pacto, con las promesas y los juicios. Entonces dice, Moche, Aarón, Nadab, Abihú y 70 de los ancianos subieron. Claro, ahora subieron porque ya está el pacto firmado. Y ellos reverenciaron, tal cual les dijo el Señor, van a postrarse a la distancia y me van a adorar. Ellos reverenciaron. Ahí la palabra en la mayoría de nuestras Biblias dice, y ellos vieron, que también está bien porque lo que están viendo es una visión de Hachén. No están viendo a Hachén, están viendo una visión que el Señor le permite. Y dice, vieron al Elohim de Israel, vieron lo que el Señor les dejó mostrar. Dice, y debajo de sus pies había algo como pavimento en piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. Sin embargo, él no levantó su mano contra los líderes de los israelitas. Ellos contemplaron a Dios y comieron y bebieron. Note lo que está ocurriendo, lo mismo que en el aposento alto. Comieron y bebieron allí, pero no llegaron a la nube, estuvieron a la distancia reverenciándolo, como los apóstoles en el aposento alto todavía no han entrado al día octavo, están comiendo y bebiendo, están siendo llamados y escogidos. Ahora ya están escogidos allí con el Señor. Esto ocurre después de firmado el pacto y haber sido aceptado por ellos. Entonces pudieron traspasar los límites que Hachén había puesto. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, note, es jaspe y el segundo es zafiro. Es el mismo que están viendo los 70 más los hijos de Aarón y Moshe en el monte. Con esto el Señor le está mostrando que se acercaron al cielo, que están cerca del día octavo como estaban los apóstoles, porque los apóstoles no han muerto, cuerpo y sangre no pueden subir al día octavo, a la Jerusalén celestial, así que le da una muestra nada más. Así como recibieron la muestra los apóstoles, así reciben la muestra los 70 ancianos y los hijos de Aarón y también Moshe. Entonces, continuamos. Habló Hachén a Moshe, sube a mí a la montaña y permanece allí. Yo le daré las tablas de la piedra. Mire cómo dice. Ahora, Moshe está con esos 70 allí y está con Aarón y sus hijos, y el Señor le dice, sube a mí, es decir, más alto todavía de donde estaban, sobre el piso de zafiro, lo va a subir a Moshe nada más, y le dice, permanece allí porque yo te daré
las tablas de la piedra, no dice de las piedras, la tabla de la piedra, porque lo que está hablando es que le va a dar la Torá y los mandamientos, pero como la piedra. ¿Quién es la piedra? Yeshua. Yeshua es la Torá y los mandamientos. Dice que he escrito, fíjese que los escribió el propio Hashem. Por tanto, la Torá viene del cielo, no viene de lo terrenal. El hecho de que Moshe la escriba y que nosotros la tengamos hoy es el privilegio de tener algo que viene de la Jerusalén celestial. La Torá y los mandamientos que he escrito para enseñar a ellos. ¿Para qué es la Torá? No es para matarnos, no es para enjuiciarnos, es para enseñarnos. Entonces Moisés, su servidor, Yehoshua, note esto, otra vez Moshe representa la Torá y Yehoshua es Yehoshua. Aquí lo muestra ya como él. Este es Josué, lo traducen como Josué, pero en su nombre correcto es Yehoshua. Entonces Moisés y su servidor Yehoshua, es decir, la Torá y su servidor Yeshua, se levantaron y Moshe subió al monte de Dios, habló a los ancianos y les dijo, quédense aquí, ¿en donde? En el zafiro, en el piso de zafiro, no se vayan de aquí, por nosotros, quédense aquí por nosotros, esperen aquí hasta que regresemos a ustedes. Miren, Aarón y Ur están con ustedes, cualquiera que tenga un problema debe volverse a ellos, es decir, Aarón y Ur eran parte de esos 70 que habían sido llamados, y Aarón y Ur fueron los que ayudaron a Moshe a sostener sus manos. ¿Se acuerdan aquella pelea con la espiritualidad del camino cuando estaban en el desierto? Entonces, la piedra, es decir, las tablas de la piedra se refiere a Yeshua. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Salmo 118, 22. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Mire cómo las tablas de la piedra son Yeshua y son el testigo fiel, y ese es el que él pone como testimonio. Hashem dice, vas a poner estas tablas de la piedra dentro del arca que te voy a dar, que te voy a decir que hagas, y ese será mi testimonio. ¿Quién es el testimonio? Yehoshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Luego le dice, entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Yeshua. Yeshua es la tabla de la piedra, es la Torah, es la que tiene los misbot, los mishpatim, los hukot, las promesas, y también tiene las bendiciones y las maldiciones. Es decir, la Torá nos trae a nosotros a Yeshua como el que enseña, como el que es el camino para llegar al día octavo. Si nos salimos de él, está escrito por lo que estamos aceptando en el Sinaí, y nosotros en nuestro Sinaí espiritual estamos aceptando que si incumplimos perdemos las promesas y recibimos el juicio. Subió Moshe a la montaña y la nube cubrió la montaña. Observe, Moshe estaba en lo que era el nivel de todos, y Moshe es elevado, la Torah es llevada a la nube, la cubre la montaña, y la Cabot, la gloria de Hashem, se quedó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Por 6 días. Al séptimo día llamó a Moshe desde la nube. Es como si viéramos todo lo que nos va a ocurrir en esta semana espiritual que vive la humanidad, en donde estamos 6 días cubiertos por la nube, ¿sí?, sobre la montaña, pero no somos llamados sino al séptimo día. Al séptimo día es cuando todos van a ser levantados y otros transformados, y vendremos a regir en lo que se llama el milenio. Entonces, la Cabot, la gloria de Hashem, lucía, fíjense lo que dice, lucía como fuego abrasador en la cumbre de la montaña delante de los Bene Israel, de los herederos de Israel. Moshe entró en la nube
y subió a la montaña. Y él estuvo en la montaña por 40 días y 40 noches. Lo que está expresando esta porción es que para Moshe él estaba en una nube de gloria, en una nube densa de gloria, mientras que los que no están en la nube, los que están abajo viendo la nube, lo que están viendo es un fuego abrasador, un juicio abrasador. Para Moshe es una nube a la que él entra, para los herederos de Israel es un fuego abrasador. Dice en Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Yeshua les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Es decir, él le dijo a todos que fueran hacia ese monte, que ahí los iba a encontrar. Y esto era después que él resucitó. Es decir, él va a verlos en su cuerpo de gloria, en su cuerpo glorificado, en su cabot. Pero aún así, algunos dudaron, que es lo mismo que va a pasar con los hijos de Aarón. Estuvieron ahí, en ese nivel de cielo que Hachén les permitió, y luego ellos mismos se encargaron en despreciar el altar y llevaron fuego extraño al altar, y por eso la Torá los condenó a muerte. Si sus hijos abandonan mi Torah, dice el Salmo 89, 30, 34. Si sus hijos, el Salmo dice, si sus hijos abandonan mi Torah y no andan en mis procedimientos, si violan mis promesas, estatutos y no guardan mis mandamientos, yo castigaría con vara la rebelión de ellos y con plagas su iniquidad. Pero mire lo que dice, pero mi gesed, bondad, no quitaré de él, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No profanaré mi pacto. Hachén no va a hacer rompimiento de pacto porque él es inmutable. Por lo tanto, él es el único que en este pacto no va a ser quebrado. Aunque haya pasado sus sandalias por la sangre, aunque su manto haya sido tocado por esa sangre, ese sacrificio, él es el que no va a quebrantar el pacto. Y por esa razón fue que en el pacto, el primer pacto que, o el inicio del pacto, mejor dicho, con Abraham, fue así. Él sabía que Abraham no tenía en ese momento la capacidad de hacer ese pacto, y lo adormeció, y fue él el único que cruzó en medio de los animales. Aquí él lo que nos está diciendo es que él no va a cambiar lo que ha establecido en la Torá, lo que ha establecido en ese pacto que fue rociado con sangre. Él no lo va a cambiar. Y además dice, no va a obrar falsamente, no va a actuar falsamente en su fidelidad. En quien él puso su fidelidad, él la va a mantener. Dice, ni cambiaré, y lo que haya salido de mis labios no lo voy a cambiar. Es decir, nosotros podemos fracasar en nuestros intentos por guardar los mandamientos, vamos a caminar en la Torá y vamos a resbalar, pero mire lo que dice, yo castigaría con vara, es decir, va a venir consecuencias del rompimiento de esos misbot, de esos procedimientos, de esos mandamientos. Dice, yo castigaría con vara la rebelión, es decir, el quebrantamiento de los mandamientos, y con plaga su maldad. Es decir, va a venir consecuencia de romper los mandamientos, pero no va a quitar su bondad, porque Él es bueno todo el tiempo. Aunque nosotros pequemos, Él sigue siendo bueno con nosotros, pero por ser bueno también es justo, y como es justo, no puede quitar las consecuencias de el rompimiento de esos pecados. Y con esto, mis hermanos, terminamos por hoy.